Continuamos, hermano, con lo que es en la clase número 6, que tiene que ver con ilustraciones. Hoy vamos a ver sobre principios a observar en el uso de las ilustraciones. Así que acompáñenme brevemente a un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por continuar estudiando sobre este tema de las ilustraciones en el desarrollo de los sermones. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver principios a observar en el uso de las ilustraciones. Vamos a seguir usando el material de James Braga y vamos a ver algunos principios. El primer principio, hay que usar ilustraciones adecuadas. La palabra ilustración proviene del latín illustrare, que significa iluminar o arrojar luz sobre algo. En otras palabras, etimológicamente, una ilustración tiene que ser o tiene que clarificar. Si no conduce a una mejor comprensión del punto que se está tratando, o si la misma ilustración no es evidente, no es clara, sería mejor omitirla. Caso contrario, la ilustración tenderá a apartar la atención de la congregación del pensamiento central del sermón. Pero una ilustración apropiada, introducida en el momento adecuado y bien dicha, es un medio de lo más eficaz para iluminar un texto o verdad y para crear interés. Ejemplo, si el predicador está tratando acerca de la suficiencia de la gracia de Dios en el perdón de los pecados, bien podría citar textos como Segunda de Corintios capítulo 5, 20 al 21 o el texto de Efesios 1:7. Resulta entonces muy apropiado dar una ilustración como la que sigue. Un incrédulo, burlándose de un pastor que había ido a visitar a un moribundo que era notoriamente malo, le dijo: ¿puede acaso una hora de arrepentimiento expiar vida entera de pecado? No, dijo el pastor, pero la sangre de Cristo Jesús sí puede. Interesante. Principio número 2. Hay que cerciorarse que las ilustraciones sean claras. Como hemos visto, hermanos, el significado básico de la palabra ilustrar es hacer claro o evidente algo. Una historia o incidente que se cuenta en el sermón con el propósito de ayudar a la asimilación de alguna verdad, fracasa en su propósito si no explica o clarifica. Bajo tales circunstancias, una ilustración que pudiera, por otra parte, parecer importante o interesante, sería mejor que fuera dejada de lado. Pero una ilustración bien elegida, que contribuya a la asimilación de una verdad, puede añadir mucho al valor del sermón. Un ejemplo, si uno de los propósitos de un predicador es el de redactar a sus oyentes a rendir sus vidas al Señor, está haciendo un llamado a la congregación. El siguiente incidente será un claro llamamiento a la entrega a nuestro Señor. En este caso, podemos ilustrar de la siguiente manera. El domingo 8 de enero del año 1956 fueron asesinados Jean Elliot y 4 misioneros de origen estadounidense. El propósito fue llevar el Evangelio de Jesús a la tribu de los Guarani, que los quechuas le llamaban los Aucas, habitantes o tribu de la selva del Ecuador. Aquel día 8 de enero, antes de ir a dicha tribu, Jean Elliot dijo a sus hermanos misioneros: si morimos, que sea para la gloria de Dios. También se sabe que en uno de los bolsillos del pantalón de Jean
se le encontró un papel con la siguiente escritura: si sabes que vas a morir, asegúrate que solo te falta morir. Este incidente, hermanos, que ocurrió allá en el Ecuador, aquel domingo 8 de enero de 1956, es muy apropiado para saber hasta qué punto nuestras vidas están rendidas al Señor. En el caso del hermano Jim y los otros misioneros, sus vidas estaban consagradas, rendidas al Señor. Así que es una ilustración muy clara y realmente de mucho valor. Un principio número 3: hay que usar ilustraciones creíbles. Las ilustraciones fantasiosas solo sirven para desacreditar al predicador y para sugerir a la congregación que el predicador está dispuesto a exagerar o que es lo suficientemente ingenuo, cándido, como para creerse lo que es indigno de credibilidad. ¿Okay? Incluso, hermanos, si la narración o los acontecimientos son ciertos, son verdad, pero por una razón u otra no suena cierto, el predicador debería evitar cuidadosamente su utilización en un sermón. Si una ilustración ha de ser adecuada para su utilización, tiene que ser cierta y sonar a cierta. Tiene que llevar todos los distintivos de realidad y veracidad. En algunas ocasiones se puede usar un hecho aparentemente increíble para una ilustración, en particular cuando se toma del reino de la ciencia o de la historia natural y cuando el predicador puede dar pruebas adecuadas de la veracidad de sus afirmaciones. Un ejemplo de esto: supongamos que el predicador está hablando sobre lo que dice Apocalipsis 2:10, de ser fiel hasta la muerte, y es lo que quiere desafiar a la iglesia local. La siguiente historia creo que es muy apropiada para esto. En el caso de la historia de Patrick Hamilton, 1504 a 1528. Era descendiente del rey Jacobo de Escocia, así que no era cualquier persona, ¿verdad? Como estudiante en la Universidad de París, conoció las enseñanzas de Martín Lutero. Leyendo el Nuevo Testamento, rápidamente adquirió un profundo conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad. Viajó a Alemania en el año 1527 para ampliar sus conocimientos. En la Universidad de Marburgo, Hamilton escribió un libro que presentaba los contrastes entre la ley y el Evangelio, entre las obras y la fe. Afirmó la verdad bíblica de que el hombre solo es justificado ante Dios por la fe y no por las obras. Después de unos meses, Hamilton, sintiéndose preparado, volvió a Escocia para servir a sus compatriotas. Desde su regreso a su tierra natal, fortaleció la fe de muchos predicando la palabra de Dios. Muchos de sus familiares y algunos nobles, al igual que un gran número de campesinos, creyeron en el Señor Jesús. Poco después, a la edad de 24 años, Patrick Hamilton fue acusado de herejía debido a ciertas declaraciones que hizo en su libro y tras un rápido juicio, fue condenado a muerte. El 28 de febrero del año 1528 fue quemado en la hoguera. El suplicio duró nada menos que 6 horas, porque la leña no ardía. Durante este tiempo de sufrimiento, Hamilton rechazó todos los intentos de hacerle renunciar a lo que había él enseñado en su libro. Al final, oró en voz alta
y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como pueden ver, esta es una buena ilustración si un predicador quiere desafiar a la iglesia en cuanto a ser fiel hasta la muerte. Y viene a mi memoria también Policarpo de Esmirna, recuerdan. Si no lo saben, Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan. Y al igual que Patrick Hamilton, él fue quemado también en la hoguera. Pero el cónsul romano, siendo eh, Policarpo un hombre de edad muy avanzada, le dijo, ten compasión de ti mismo, viejo. Niega solamente a Jesucristo y te salvarás. Y él le dijo algo así en estas palabras. 85 años, él, hablando de Cristo, siempre ha sido fiel y nunca me ha fallado. ¿Y yo ahora he de claudicar? No, le dijo. Y como sabemos, murió quemado. Un cuarto principio. Hay que expresar adecuadamente los hechos de la ilustración. Una ilustración que valga la pena contar, vale la pena que sea bien contada. Como regla general, no debiera ser leída, como el sermón. Una ilustración que se lee desde el púlpito pierde su impacto, ¿verdad? Por ello, cuando alguien usa una ilustración, debiera cerciorarse, asegurarse de que conoce los detalles suficientemente bien como para poder contarlos con fidelidad sin necesidad de leerlo. Si olvida u omite una o dos partes esenciales, puede hacer inservible la ilustración. Sin embargo, hay casos en los que una ilustración contiene tanto detalle que no le es posible al orador, al predicador, recordar todos los puntos. En ese caso, hay que leerlo. Ejemplo, observemos el ejemplo del doctor M.R. Dehan, autor del libro Religión o Cristo, que abandonó la práctica de la medicina para dedicarse al ministerio cristiano. Mire lo que él dijo. ¿Qué potencialidades moran en nuestros cuerpos? Si eres una persona de tamaño medio, cada día de 24 horas ejecutas las siguientes funciones. Tu corazón late 103.689 veces. Ojo, en 24 horas. Tu sangre viaja 269 millones de kilómetros, equivalente a 168 millones de millas. También respiras 23.040 veces. Aspiras 12,4 metros cúbicos de aire. Comes entre 1,5 y 2 kilogramos de alimentos y bebes 3 litros de líquido, sudando alrededor 1 litro a través de tu piel. Tu cuerpo mantiene una temperatura de 37 grados centígrados bajo todas las condiciones climáticas. Generas 125.000 kilogramos de energía. Hablas 4.800 palabras si que eres hombre. Mueves y usas más de 700 músculos al día. Usas 7 millones de células cerebrales y caminas más de 10 kilómetros. Y este cuerpo pertenece a Dios. Con toda esta actividad, pregunta, ¿cuánta de ella está dedicada al Creador? Ciertamente este cuerpo, maravillosamente hecho, debiera ser dedicado a su maravilloso Creador. Presentémoslo hoy a Dios. Como te puedes dar cuenta aquí, hay demasiadas cifras. Un predicador podría olvidar o equivocarse en una de ellas y va a arruinar toda la ilustración. En este caso, creo que es de gran valor leer esta ilustración.
Porque, hermanos, la exactitud demanda también que las ilustraciones sean con veracidad. La honestidad es un ingrediente totalmente esencial. No se debería hacer ningún tipo de afirmaciones que no fuesen ciertas, a no ser que se está usando la imaginación, pero reitero, la imaginación se debe usar con sumo cuidado. No se debe distorsionar ni exagerar los hechos. Un predicador que haga falsas declaraciones pronto arruinará su ministerio y su congregación tendrá toda la razón en desconfiar de él. ¿Sí? Pasemos a explicar el principio número 5. Como regla general, usar ilustraciones que sean razonablemente breves. Una ilustración no debe ser tan destacada que robe al mensaje su importancia, porque como ya hemos dicho, una ilustración es un aspecto secundario del sermón. Lo principal es la verdad o la explicación de la verdad del texto. Después de todo, hermanos, el principal propósito de una ilustración es solamente el de clarificar, dar cierta luz a la verdad que estamos compartiendo. Por ello, como regla general, las ilustraciones no debieran ser largas. De hecho, algunas imágenes verbales son más eficaces cuando se cuentan de manera concisa. Pero si es necesario usar una ilustración algo larga en una parte del sermón, será sabio mantener a un mínimo otras ilustraciones en el mismo mensaje. Y finalmente, para ir terminando, principio número 6. Hay que ser selectivos al elegir las ilustraciones. No se debiera hacer un uso indiscriminado de las ilustraciones en los sermones. Lo extravagante, hermanos, de mal gusto y lo grotesco no tienen lugar en la predicación. El uso de este tipo de ilustraciones por parte del predicador le deja abierto a la acusación de frivolidad, vulgaridad e irreverente, faltas que nunca debieran recaer en un ministro del Evangelio. Se debe tener cuidado, no solo en cuanto al carácter de las ilustraciones, sino también en cuanto a la cantidad que se use de ellas en un sermón determinado. El predicador usa demasiadas ilustraciones que no se moleste si es clasificado como un cuentista. Claro, porque si empieza su sermón con una ilustración, en cada división principal tiene 2 o 3 ilustraciones. Segundo división igual, 2 o 3. Ya la congregación va a saber qué ahora nos irá a contar el pastor. Y fácilmente va a ser catalogado como un cuentista. Pero si el principal objetivo del predicador es el de predicar la palabra de Dios, introducirá solo allí donde crea que serán necesario de utilidad para clarificar el texto y dar a sus oyentes en un punto, eh, 3 ilustraciones y en el otro, de repente, una o no. ¿Ok? Repito, se recomienda usar por lo general una ilustración, pero si yo tengo 3 puntos principales, en un punto puedo dar uno, en el otro punto otro, porque de lo contrario vamos a exponer bastantes ilustraciones y cómo explico entonces la verdad del texto. Entonces hay que evitar eso. Entonces el predicador debe usar también las ilustraciones con variedad. También debe tener en cuenta que no es sabio repetir las mismas ilustraciones a la misma congregación, excepto en circunstancias excepcionales, pero no es conveniente hacer eso. Para esto es bueno que el predicador acumule material cuando descubra algo que le es útil y que podría ser utilizado en futuros sermones. Así que recomiendo que ustedes lo que pueden hacer es tomar ejemplos, ilustraciones de la vida cotidiana
y apuntan en un folder, ahí lo dejan y lo harán uso cuando sea el debido momento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo.